Este viernes se da a conocer el dato, necesariamente habrá un ajuste. Necesariamente. Sí, mira, Carlos, como hemos estado platicando aquí de manera consuetudinaria, realmente no se aprecia una tasa de crecimiento alta para este primer trimestre. Hay dos cosas que creo que vale la pena ahí ahondar en esto. Sí. Uno, la tasa que nos vamos a fijar, y dos, el detalle de cuáles son los rubros. Entonces, en la parte de la tasa, es muy importante porque recuerda que siempre está la año a año, ¿no? Primer trimestre de este año contra primer trimestre del año pasado, que esa probablemente esté alrededor del 2%. Entonces, 2% se va a ver mejor que el 1.1 que crecimos en todo el 2013. Claro. ¿No? Sin embargo, esa va a ser la del trimestre comparada con el mismo trimestre del año anterior. Exactamente. Entonces, esa tasa realmente, desgraciadamente, no te refleja el secuencial, ¿no? Qué tanto crecimos con respecto a la parte final del año, que fue donde más se desaceleró la economía, y además va a estar inflada por el efecto Semana Santa. Ahora, bueno, ya mucha gente descontó esto, la bolsa lo descontó, prácticamente todo el mundo descontó esta realidad. De aquí para adelante, ¿ese fue el fondo? Sí, nosotros pensamos que sí, que ya este trimestre, así ahorita estamos platicando, ya la economía se está recuperando. Nosotros estimamos una tasa de crecimiento mucho mayor, alrededor de 2% para el segundo trimestre. ¿A 2% qué? 2% trimestre a trimestre, o sea, el secuencial, ¿no? ¿Cuánto va a crecer abril, mayo, junio con respecto a enero, febrero, marzo? Estimamos un 2% y que ese realmente empiece a ser ya el repunte de la economía mexicana. ¿Por qué factores? Demanda externa, ya vimos los indicadores de Estados Unidos, en general van muy bien, particularmente la manufactura, y también el consumo, que ya hemos visto algunos repuntes de confianza del consumidor en México, y eso nos debe reflejar que ya a partir de este trimestre empezará a crecer la economía mexicana. Yo no le llamaría una crisis, pero tampoco le llamaría recesión, yo le llamaría, estuvimos en una desaceleración muy significativa. Importante, y que desgraciadamente no nada más fue 1 o 2 trimestres, sino fue todo el año pasado y este primer trimestre. Y que, bueno, lo bueno es que ya estamos saliendo de ella, ¿no? Carlos, hay dos asuntos que ver. Uno es que al final del día, el gasto gubernamental, si lo vemos cuánto es la participación en el PIB, es muy pequeña. O sea, realmente lo que mueve el PIB es el consumo interno, ¿no? Que es 65% del PIB, la parte de manufactura con las exportaciones. Entonces, realmente el gasto de gobierno es pequeño. Entonces, ese hay que ponerlo en su justo medio, ¿no? No es tan importante como parte del PIB. Y dos, en términos del déficit que bien mencionabas, pues es el déficit que hemos tenido, el más grande que hemos tenido ya en más de una década. Es 1.5% del PIB de déficit, sin incluir las inversiones de Pemex, sino sería hasta 3.5. ¿Habrá un proceso de consolidación fiscal para reducir este déficit en el mediano plazo en los siguientes años o tendremos que quedarnos con este déficit a partir de este año? Pues la verdad es que el gobierno se comprometió a reducirlo de aquí a 2017. Sí. Ese es un punto. Ahora, ¿qué tan factible es? Pues viendo las cifras de recaudación en los primeros meses, las de enero, que se recaudó mucho, realmente no me parecieron tan buenas porque también podían traer recaudación del último trimestre del año pasado, donde algunas empresas y particulares pudieron comprar, producir o vender, sobre todo adelantándose para no pagar el IVA en fronteras, ¿no? Que subió. Pero ya en las de febrero y marzo han salido muy bien las cifras de recaudación, o sea, indicando que bueno, la reforma fiscal va bien. Entonces, en la medida en que la recaudación siga bien... ¿Podría cumplir el objetivo de reducir el déficit? Sí, nosotros pensamos que sí lo va a poder cumplir si sigue en la tendencia como va hasta ahorita, ¿no? Finalmente no podrá él cumplir su promesa de campaña, y no porque la cumpla no como alguien que lo prometió, sino porque este país pues finalmente no crecerá en promedio a una tasa del 5% durante este sexenio. Eso no va a pasar, ¿no? No, 5% promedio en sexenio no hay manera, no. Pero 5% en los últimos 3 años de sexenio sí lo vemos posible, ¿eh?